Muy bien, grabando predicación para domingo 30 de julio de 2023, 5, 4, 3, 2. Hermanos, Internet, muy buenos días. Qué bendición como siempre el poder decir que podemos estar aquí apartándonos por un momento nada más, de todas las distracciones, de todo lo que el mundo ofrece, como veremos dentro de un momento, para poder abrir nuestra palabra. Ok, como todos se dan cuenta, ya julio se va porque se va. Miren que es increíble todos los memes que aparecen de Julio Iglesias con respecto a esto, pero en fin, ya se va. No quiere, pero ya se va. Mañana se acaba julio. Ok, vamos a orar entonces, vamos a pedirle al Señor que guíe la exposición de la palabra en esta mañana para que realmente podamos nosotros poder siempre ver su voluntad buena, agradable y perfecta en todo lo que escuchamos y por consiguiente en lo que eso nos incita o eso nos invita a poder hacer. Gracias te damos en esta mañana, Padre, por la bendición de poder abrir tu palabra para poder realmente, Señor, conocer tu voluntad para nuestras vidas, para saber qué es lo que tú esperas de nosotros, Señor. Padre, para poder hacer, Señor, poder sentir tu espíritu redarguyendo nuestras vidas de aquellas cosas, Señor, que realmente no están bien. Pero también agradecemos, Padre, que el poder sentir, el poder entender, Jesús, cómo tu sangre derramada nos da vida, cómo a través de ese sacrificio fueron cubiertos nuestros pecados para ya no ser recordados más y poder tener esa relación, ese paso libre ante el Padre. Así que te damos las gracias, Señor, y pues te pido, Padre, que ocupes este instrumento de barro, Padre, para que sea tu excelencia, Señor, la que sea glorificada en todo momento, en nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces voy a pedirles a ustedes que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, ¿verdad? El cuarto Evangelio, Juan capítulo 17, del versículo 14 al 17, dice de esta manera: Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ok, diga conmigo, si usted tiene Cristo en su corazón y ha nacido de nuevo, diga conmigo, estoy en el mundo, pero no soy de este mundo. ¿Okay? Ese es el título de esta predicación. Bueno, la verdad es que es en plural, es en general. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Vamos entonces a revisar esta cita bíblica y vamos realmente a ver ejemplos, vamos a ver ordenanzas, vamos a ver qué es lo que Dios espera de nosotros. De hecho, yo siempre he dicho, y una de las cosas, unas conclusiones personales a las que yo he llegado, es que cuando Dios entregó la ley a Moisés, no solo era para que el pueblo pudiera ver su pecado, ¿verdad? O sea, a través de esta ley, de las cosas que no deberían de ser y las que deberían de ser, ellos podían reconocer de que lo que estaban haciendo era pecado. No solo eso, sino que creo yo que también dio leyes, ¿verdad? Dio un camino para que este pueblo fuera diferente a todos los demás pueblos. Pues precisamente de eso vamos a hablar el día de ahora, ¿verdad? Que somos de este mundo, pero de día te quiero decir, y te quiero dar un consejo, te quiero dar una recomendación. Todos los días que te levantes, repite de ti mismo, yo no soy de este mundo. Estoy en este mundo, pero yo no soy de este mundo. Dice entonces Juan 17, versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. O sea, realmente existe una enemistad. Quiero que entiendas eso. O sea, con un cristiano perdonado, redimido, limpiado, ¿verdad? Que ha nacido de nuevo, el mundo lo aborrece. O sea, hay una enemistad. ¿Por qué? Porque, dice el versículo, porque no son del mundo. Romanos 8:29 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Después de que dice que no somos del mundo, Él mismo dice también, porque yo no soy del mundo, pero hemos hecho, o sea, aquel nacido de nuevo ha sido conformado a la imagen de Jesús, a la imagen del Hijo. Entonces,
Cristo, démonos cuenta que no era de los que en el mundo, de esas personas que apreciaban mucho el mundo, o sea, que lo estimara, pues, o sea, él no tenía posesiones en este mundo, ni siquiera dónde recostar la cabeza. Y aparte de que en algún momento él fue carpintero, pero él no tuvo un oficio, o sea, realmente del mundo. O sea, su plan era totalmente otro. Dice la Biblia que él ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. ¿Vale? O sea, si nosotros quisiéramos poner a Cristo como el modelo de éxito del mundo, no casa. Acuérdense, el mundo tiene otros patrones, tiene otras categorías, tiene otros parámetros para poder decidir el éxito. Pero hemos visto nosotros, a través de la vida de Cristo, cómo la humildad, el sacrificio, el perdón, el servicio, son realmente las palabras de éxito de este mundo nuevo en el que nosotros vivimos, fuera del mundo que conocemos. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros ese conflicto? Porque hemos sido conformados a la misma imagen. O sea, tenemos que entender que, y quiero que lo vaya bien, quiero que quizás lo vaya viendo de esta manera. Un cristiano nacido de nuevo, realmente, es aborrecido por el mundo. ¿Por qué? Porque no le sirve, porque no es parte de él. Aquí vemos entonces que hemos sido conformados y que realmente Cristo no es la figura exacta, o sea, Él no tiene el estatus que el mundo requiere. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, quienes guardan, fíjate que vamos a darnos cuenta más adelante que quienes guardan la palabra de Cristo con toda paciencia, tienen opción a una protección especial en la hora de la tentación. Y vamos a ver un par de ejemplos de ello. Entonces, esto viene a raíz de esta petición de Cristo Jesús. Él se iba. Entonces le decía, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16, vuelve a repetir nuevamente, ellos no son del mundo. Vámonos a 1 de Juan 4:17, que dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y estamos hablando tanto de las victorias como las dificultades, los problemas que hay, ese choque que había con el mundo. Nosotros también lo tenemos. Un cristiano nacido de nuevo también tiene esos choques. Y vuelve a repetir nuevamente, como tampoco yo soy del mundo. O sea, Cristo era perfectamente muerto a las cosas de este mundo. Entonces, vuelvo nuevamente con la sugerencia, recomendación, cuasi mandato que te di al principio. Repítete todas las mañanas antes de levantarte, antes de salir de tu casa, di, yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Casi extraterrestres, ¿verdad? Pero sí, o sea, realmente nuestra nacionalidad no es compatible con la del mundo. Vamos a ver algunas ordenanzas. Fíjate, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que recomienda? ¿Qué es lo que ordena? ¿Qué es lo que Pablo nos dice? O sea, ¿qué es lo que Dios nos dice a través de Pablo? Romanos 12 del 1 al 2. Te voy a leer esta versión que es la TLA, que dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. De entrada, comencemos diciendo que la verdadera adoración es cuando uno le sirve a Él de todo corazón. Versículo 2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. O sea, lo que se espera de un hijo de Dios, de un cristiano nacido de nuevo, es que ya no vivamos como todo el mundo. Al contrario, dice, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Cambiar nuestra forma de pensar, dejar de vivir como el mundo espera. Y vamos a ver más adelante exactamente a qué se refiere con eso. Bueno, de hecho, ahorita lo vamos a ver. Primera carta de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 17. Búsquete primera carta de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Los gatitos de mi esposa. Ok. Me encanta esta versión. Mira cómo lo dice. Dice, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Exactamente. Lo que yo he entendido al leer esta parte, y ya lo hemos explicado anteriormente, es que el amor hacia el Padre no está. O sea, no se puede compartir. Tú no puedes amar dos amos, tú no puedes seguir dos amos. Entonces,
Cuando amas al mundo, tú no amas. El amor que tú debes prodigar al Padre, se lo estás dando al mundo. Aunque tú creas que lo estás repartiendo. Pues el mundo dice, solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, los deseos de la carne. Un deseo insaciable por todo lo que vemos, los deseos de los ojos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Mira qué tremendo. O sea, esta es la vanagloria de la vida. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, la voluntad del Padre, vivirá para siempre. Mira, yo no sé si te habías dado cuenta tú, yo creo que más de alguna vez lo hemos platicado, el pastor Hernán ha predicado también en algún momento de esto, y es con respecto al hecho de de lo que ofrece el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Aquí describe a los deseos de la carne como el intenso deseo por el placer físico. Ya hablamos anteriormente de la Odisea, de cómo ellos eran bien sensuales, ellos siempre iban buscando su propia autosatisfacción. ¿Cómo fue tentado Cristo en el desierto después de 40 días? ¿Qué fue lo que le dijo Satanás? Lo primero que le dijo fue, si tú eres Dios, cuando tienes hambre, dile esas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué fue lo que Cristo le dijo? Como escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y Satanás quiso ofrecerle, quiso tentarlo. Y recuerda que si nosotros realmente podemos pasar tiempo, eso es lo que mencioné hace un momento, que si nosotros realmente guardamos la palabra de Cristo con toda paciencia, o sea, tenemos esa opción a poder tener una protección muy especial en la hora de tentación. Porque el mundo, o sea, Satanás, con el mundo, ¿verdad? Con todo lo que ofrece el mundo, nos va a tentar. Número uno, con los deseos de la carne. ¿Qué dijimos entonces que son los deseos de la carne? Aquí está, dice, es el intenso deseo por el placer físico, ¿ya? En este caso, claro, Cristo tenía hambre, pero no era la voluntad del Padre que él comiera en ese momento, ¿ya? Los deseos de la carne. Y Cristo respondió con una palabra. Luego dice que lo llevó a un monte muy alto, muy alto, en donde le dijo, mira todo esto. Todos los reinos de la tierra, si postrado ante mí me adoraras, yo te los entrego. Yo te los entrego. Porque Cristo sabía y estaba claro que Satanás era el príncipe de este mundo. También Cristo le contestó con una palabra. Pero ahí te puedes dar cuenta tú, los deseos de los ojos. Y por último, ¿qué le dijo? Lo llevó al pináculo, a la parte más alta del templo, y dijo, tírate, haz un espectáculo, muestra quién eres. Porque dice la palabra que cuando tú vayas, que va a mandar ángeles que no van a permitir ni que tropieces tan siquiera, ¿ya? Entonces Cristo le respondió, ¿verdad? Oye, Cristo está, no vas a tentar al Señor tu Dios. Pero, ¿me entiendes? La vanagloria de la vida, o sea, el espectáculo, la fama, ¿verdad? Y yo creo que es de alguna manera lo que el mundo te enseña, ¿verdad? Esas satisfacciones por todos tus logros. Claro, uno se satisface por eso, pero ya vimos anteriormente cuál debe ser la verdadera razón para que nosotros nos gloriamos. De que conocemos a Dios, de que Él ama, de que Él actúa con amor y con justicia. Recuerden que eso ya lo hablamos anteriormente. Pero aquí estamos viendo entonces, dice, repito ya con todo lo que he explicado, nuevamente el versículo, no amen este mundo. Esa filosofía, esa tendencia, y ahí podemos hablar de muchas tendencias, muchísimas. Hoy estamos bombardeados tanto, que si el Oppenheimer, que si la Barbie, que, óigame, que el orgullo gay, que los problemas de género, que si el libertinaje, o sea, óyeme, cuánta cosa no hay. Cuánta cosa no hay, tremendo. Entonces, dice, no amen este mundo, todas esas filosofías, esas opciones de vida, ni las cosas que les ofrecen. ¿Ya? Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. O sea, ustedes están repartiendo su amor al mundo, entonces no se lo dan al Padre. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, por el deseo de la carne, un deseo insaciable por todo lo que vemos, el deseo de los ojos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones, la vanagloria de la vida. Nada de eso proviene del Padre. ¿Por qué? Porque lo buscamos en el mundo, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba, ¿ya? Junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿ya? El que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Ok, hoy vamos a ver un par de ejemplos. Hoy te quiero enseñar
De aquí nace un poco la prédica de haber visto estos ejemplos increíbles de hombres que vivieron en tierras extrañas, pero que no fueron parte de las tierras extrañas. Vamos al libro de Génesis, vamos a ver la historia de José. Recuerden, José era el menor de todos los hijos de Jacob, el amado, a quien le hicieron una túnica multicolor, el que soñó en algún momento que las estrellas del cielo, las que representaban a sus hermanos, se inclinaban ante luego las espigas. Entonces vinieron los hermanos con aquel celo, con aquella envidia, lo vendieron y este llegó a la casa de Potifar, un hombre de mucho dinero, un hombre de poder en Egipto. Entonces vamos a ver cómo él llegó a ser parte de Egipto, ¿verdad? Él estuvo en Egipto, pero él no era de Egipto. Ok, veamos entonces qué dice Génesis 39 del 1 al 10. Los primeros 10 versículos de Génesis 39. Dice: cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, que era oficial del rey y capitán de su guardia. A José le fue muy bien ahí en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Propósito había. Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Ok, ahí estaba él, bendecido y provisto de una gracia de parte de Dios para con su amo. Dice: Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Por eso trató amablemente a José. Lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. A partir de ese momento, y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo. Fíjate qué interesante. Egipto no lo envolvió, sino que la gracia de Dios en José envolvió la casa de Potifar, o por lo menos a Potifar, y todos sus bienes y pertenencias. Dice José: Dios bendijo a Potifar en todo, y él no se preocupaba ya de nada más que de comer. Como José era muy guapo y atractivo, la mujer de su amo se fijó en él y le propuso. Por eso te decía, solo Potifar, porque la esposa no. Dice, la mujer de su amo se fijó en él y le propuso: ven, acuéstate conmigo. Algo que puede ocurrir si uno es parte de este mundo y decir, qué buena oportunidad. Y dice, ven, acuéstate conmigo. En vez de aceptar, José le contestó: mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a mi cargo. Estando yo al frente de todas sus riquezas, él no tiene nada de qué preocuparse. No me ha prohibido nada. Y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Miren qué belleza. Miren, él estaba en el mundo. Él estaba en Egipto. Pero no era de Egipto. No era parte de esa filosofía, parte de la filosofía del mundo. Y de hecho, lo primero, aparte de que él estaba poniendo la base de su relación con su amo, su relación con su jefe, con Potifar, al final de cuentas, él no dijo: yo voy a pecar, yo voy a insultar a mi amo, porque no lo era. O sea, realmente no lo era. O sea, era su jefe, pero él iba a respetar a su verdadero amo. Pero usted, su esposa, tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Versículo 10. Y aunque todos los días ella le insistía, él la rechazaba. Hay un dicho popular del mundo que dice: tanto va el agua al cántaro al río, tanto va el cántaro al río, que algún día se quiebra. Pero en este caso no fue así, porque es un dicho del mundo. Y el versículo 11. Un día José entró en la casa para hacer su trabajo. Entonces ella, aprovechando que no había nadie en la casa, le agarró de la ropa y le exigió: acuéstate conmigo. Pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió corriendo de la casa. Un hombre que estaba en el mundo, pero que no era del mundo. Y ya conocen toda la historia. En ese momento, pues Potifar cree en su esposa. Potifar mete preso a José. Eso sí, lo meten preso en un lugar de privilegio, digámoslo así, porque era la cárcel del rey. Ahí conoce al copero, al panadero, y ustedes ya saben pues que él interpreta sus sueños, que uno iba a vivir, iba a ser restaurado en sus labores y el otro no. Después de años que había pasado,
teniendo siempre en cuenta la obediencia y la palabra de Dios. Recuerden que él llegó a interpretar los sueños de Faraón al tal punto que ya no era solo el mayordomo mayor de la casa de Potifar, sino que de la casa real de Egipto. Óyeme, o sea, realmente eso es lo que ocurre. Ojo con esto. Esto es lo que puede llegar a ocurrir cuando verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, hombres nacidos de nuevo, o sea, creación nueva, deciden y entienden y piensan y actúan de acuerdo a su nueva naturaleza y no de acuerdo al mundo. José. Veamos un ejemplo más. Veamos un ejemplo más. Veamos el caso de Daniel. Me encanta Daniel. Dice, Daniel 1. Te cuenta la historia de Daniel y vamos a ver nuevamente cómo estos hombres estaban en el mundo, pero no eran del mundo. Ok. Dice Daniel capítulo 1. El rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a la ciudad de Jerusalén para conquistarla con su ejército y Dios le permitió tomar prisioneros al rey Joacín y a muchos israelitas. Propósito tenía y llevárselos a Babilonia. Dios también le permitió llevarse muchos de los utensilios que se usaban en el templo de Jerusalén. Nabucodonosor se los llevó y los juntó con los tesoros que había en el templo de sus dioses. Cuando esto sucedió, Joacín llevaba 3 años de reinar en Judá. Versículo 3 al 5. El rey Nabucodonosor quiere tener a su servicio gente joven y bien parecida, que no tuviera ningún defecto. Además, deberían saber de todo. Por eso ordenó que de entre los prisioneros israelitas le llevaran los jóvenes más inteligentes y de las mejores familias. Durante 3 años esos jóvenes comerían y beberían lo mismo que el rey. Es decir, esos jóvenes tenían que ser parte de ese mundo. Durante 3 años esos jóvenes comerían y beberían lo mismo que el rey. Mientras tanto, estudiarían y aprenderían el idioma y la cultura de los babilonios. Pasado ese tiempo, ellos entrarían a servir en el palacio del rey. Yo leyendo eso, veo que muchas empresas en la actualidad hacen esto. Yo tengo el hijo de un amigo que fue graduado en LECEN y que a él lo contrataron en una multinacional. ¿Qué es lo que hacen? Qué interesante esto. Ahorita que lo estoy leyendo, yo creo que es un principio de éxito, porque lo que a él lo tuvieron fue durante 3 años aprendiendo en diferentes áreas para que él aprendiera de todo un poco y luego poder ver cuál era la mejor área donde él se desenvolviera para poder gerenciar esa área. Ahorita lo estoy viendo eso, qué increíble. Ok, entonces dice, Aspenas, jefe de los que servían en el palacio, se encargaría de cumplir las órdenes del rey. Vamos a ver qué pasó con Daniel. Versículo 6 dice, entre los que fueron llevados al palacio del rey estaban 4 jóvenes de los sirvientes del palacio, 4 jóvenes de la tribu de Judá. Se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero el jefe de los sirvientes del palacio les cambió el nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misael le puso Mesac y a Azarías le puso Abed-nego. Mira cómo el mundo te va envolviendo. El mundo te va envolviendo, te quiere hasta cambiar el nombre. Ok. Dice, Daniel decidió, aquí vamos a la decisión. Él estaba en el mundo, pero no era parte del mundo. Dice, Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era un pecado. Alguien que reconocía el señorío de Dios. Súper. Óyeme, ejemplos claros. Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era un pecado. Por eso le pidió a Aspenaz que no lo obligara a pecar ni a él ni a sus amigos comiendo sus alimentos. Y aunque Dios había hecho que Daniel le cayera bien, dice, y aunque Dios había hecho que Daniel le cayera bien a Aspenaz, Aspenaz, por el tema de la tilde, graves sollanas, Aspenaz, ok, porque termina con Z. De todos modos, Aspenaz le dijo, el rey ya decidió, o sea, aquí el mundo apretando, el rey ya decidió lo que ustedes deben comer y beber, y yo le tengo miedo. Si llega a ver que ustedes tienen cara de enfermos, mientras que otros jóvenes se ven sanos, me mandará a matar. La manipulación. El mundo te va a manipular con buenos deseos, con cosas que vos decís,
tienen razón, te voy a ayudar. Y de eso ustedes tendrán la culpa, me matarán a mí y ustedes van a tener la culpa. Entonces Daniel fue a hablar con quien estaba encargado de cuidar de él y de sus amigos y le dijo: nosotros somos sus humildes servidores. Yo le ruego a usted que haga con nosotros una prueba de 10 días. Durante ese tiempo, denos usted de comer solamente verduras y de beber solamente agua. Pasados los 10 días, compare usted nuestra cara con la de los jóvenes que comen lo que come el rey. Entonces podrá usted hacer con nosotros lo que le parezca mejor. Ya sea que ocurra algo bueno o ocurra algo malo, esto es lo que vamos a hacer y pues ni modo, después de eso usted decida qué hace. Versículos 14 en adelante. El encargado de cuidarlos aceptó hacer lo que Daniel le propuso. 10 días, ¿qué van a hacer 10 días? No va a pasar mayor cosa en 10 días. Dice, y 10 días después Daniel y sus amigos se veían más sanos y fuertes que los jóvenes que comían lo mismo que el rey. ¿Habrá sido solo por lo que decidieron comer? No, sino porque ellos decidieron no pecar, entendiendo que lo que el rey comía era pecado. Lo que el mundo ofrece es pecado. Okay. Entonces el encargado de ellos dejó de darles el vino y la comida que estaban obligados por el mundo a beber y comer, y en vez de eso les daba a comer verduras. Qué rico. Estos 4 jóvenes recibieron de Dios mucha inteligencia. Mira lo que ocurre cuando tú decides no ser de este mundo. O sea, estás aquí, perfecto, como estos hombres. O sea, ¿qué opción tuvo José? No tenía opción, lo vendieron, estaba en el mundo. ¿Qué opción tenían estos jóvenes? No tenían ninguna. Sencillamente Babilonia conquistó Israel, se los llevó y decidieron que estos jóvenes aprendieran, se prepararan para ser parte de la corte de los intelectuales del rey. ¿Cuál fue la parte importante ahí? Que estando en el mundo, ellos no decidieron contaminarse de las cosas del mundo. Entonces estos 4 jóvenes recibieron, a consecuencia de esto, de Dios, mucha inteligencia y sabiduría para entender toda clase de libros y de ciencias. Además, Daniel podía entender, y fíjate qué interesante, no le está llamando por el nombre que le pusieron en el mundo, sino que por el nombre de aquel que sabe que Dios es rey. Además, Daniel podía entender el significado de los sueños y las visiones, igual que José. Vale. No sé si voy a decir una falacia, pero ¿tú quieres realmente entender visiones y sueños? ¿Ok? Eres de este mundo, pero no, estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Versículo 18. Cuando se cumplió el plazo que el rey había puesto, Aspanes llevó a los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey conversó con todos los jóvenes, pero no encontró entre todos ellos, uno solo tan inteligente como Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Los nombres anteriores quedaron en el olvido. Bueno, no, quizás más adelante aparecen, más adelante van a aparecer, ya vi. Ok, como Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Por lo tanto, los 4 se quedaron al servicio del rey, haciendo todo lo que el rey les pedía, aunque lo hacían mejor y con más sabiduría que todos los sabios y adivinos del reino juntos. ¿Por qué? Porque estando en el mundo, decidieron no ser del mundo. No decidieron, entendieron que no eran del mundo y por eso decidieron actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok, después de esto hubieron otras dos pasajes, experiencias, anécdotas. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando se promulgó aquel edicto de aquella estatua que si uno no, al sonar de la música y los tamboriles y la trompeta y todo lo demás, si uno no se postraba ante la imagen, era tirado al horno de fuego? ¿Ok? Entonces viene el rey y ve a sus jóvenes, a los que él ama, porque los amaba definitivamente, y les dijo: oigan, póstrense, yo no quiero que mueran. Y la respuesta de estos jóvenes, no estaba Daniel ahí, por cierto, solo estaba nada más, volviendo a los nombres del mundo, Cedrac, Mesac y Abednego, respondieron al rey Nabucodonosor. Esto es en el capítulo 3, versículo 16 al 17. Al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, si nos vamos a hincar o no. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo,
y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, si Dios no decidiera hacer eso, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Porque estando en el mundo, ellos sabían que no eran de este mundo. Y ya saben ustedes la historia, que vienen y pues los agarran con el dolor del alma del rey Nabucodonosor, los tiran en el horno de fuego, y aún los que estaba tan caliente eso, que aún los que los tiraron se chamuscaron. Increíblemente ver que de 3 hombres que tiraron, había uno más, habían 4. Cuando salen, y es bonito que ustedes lean la historia, porque realmente Nabucodonosor, de ver toda esta experiencia, reconoce que el único Dios verdadero que puede salvar es Dios. ¿Por qué? Porque hubieron hombres que, estando en el mundo sin opciones, sin decisión, sabían que no eran parte de ese mundo. Luego ustedes saben la historia, viene, a Daniel le tuvieron envidia por cómo manejaba las cosas, y otros colegas de él, ¿verdad? Otros pares, digámoslo así, de Daniel, se engatusan en buen salvadoreño al rey Darío. En este caso creo que era Darío, si no me equivoco era Darío, sí, para que él promulgue un edicto en el cual nadie puede consultar a otro dios o reyes que no sea el rey de Babilonia. Y lo hacen para poner una trampa a Daniel. Recuerden que Daniel 3 veces se hincaba para orar. Pues le van a decir al rey, mira, aquí no está cumpliendo. No está cumpliendo. Entonces, el que no hiciera caso le iban a tirar al foso de los leones. Con el dolor de su alma, el rey tuvo que tirar a Daniel al foso de los leones. Pasado el día, dice que era tanto el amor que le tenía el rey a Daniel, que él no pudo dormir la noche, y temprano en la mañana corrió para preguntar y gritó tristemente, con tristeza, preguntó si todavía estaba vivo. ¿Y cuál fue la sorpresa que le contestó? Y salió de ahí, y estas fueron las palabras de Daniel. Daniel 6:22 dice, mi Dios envió su ángel, al igual que en el caso de los amigos de él que tiraron en el horno de fuego. Fíjate que interesante, porque en aquel entonces fueron ellos 3, ahora solo fue Daniel. Dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estando en el mundo, él sabía que no era parte de este mundo. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. A los enemigos de Daniel, a raíz de esto, los tiraron con esposas y niños ante los leones. Y aquí dice que no terminaban de llegar cuando ya los leones se habían dado su festín. ¿Ok? Así que aquí tenemos el ejemplo. Mira qué ejemplo más bello. Bueno, en el mismo caso de Jesús, no te digo, pues Jesús, cualquiera podría decir que lo aborrecían porque no era de este mundo. Y de ribete, nosotros hemos sido conformados a ser iguales que Él. Digo, no esperes un buen trato del mundo, y el mundo te va a probar. Mira, yo en estos días me he encontrado con estafadores, me he encontrado con ateos serios, me he topado con gente gay. Pero cuando te digo gente gay, es gente que te van probando tu fidelidad, van probando tu fe, van probando realmente si tú eres sí o no de este mundo, de una forma increíble. Y el mundo es lo que va a buscar. Ten mucho cuidado de ver a quién le quieres quedar bien. Tú sabes lo que es el estatus. Ya lo he dicho varias veces. Estatus es gastar dinero que no tienes para comprar cosas que no necesitas para caerle bien a gente que no conoces o que te cae mal. Y eso es lo que el mundo espera, sencillamente. Tú a quien le debes de caer bien, y a quien tú debes agradar con tus obras, es a Dios. Únicamente. Y al hacer eso, ten la seguridad, como los ejemplos que hemos visto en este momento, que vas a tener oposición. Porque, como leímos en un principio,
el mundo nos aborrece a nosotros, porque no somos de este mundo, porque Él no es de este mundo y nosotros hemos sido conformados a la imagen de Él. Quiero terminar leyéndote 2 de Corintios 10, del 3 al 6, para que tú veas cómo es que estos hombres, en el caso de José, en el caso de Daniel, pelearon la batalla en este mundo. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 10, del versículo 3 al 6. Es verdad que vivimos en este mundo. No podemos negarlo, ¿verdad? Vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Ni luchamos con las armas de este mundo, porque si te diste cuenta, ni José, ni Daniel, ni sus amigos pelearon con las armas de este mundo. No se acomodaron, como dicen Romanos, o sea, no se conformaron a la imagen de este mundo. Entonces, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones. Fue lo que pasó con Daniel y lo que ocurrió también con José, y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios, porque al final de cuentas Satanás y el mundo que pretenden es alejarte de Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo, que fue lo que ocurrió con los reyes de Babilonia. Léete Daniel, léete el capítulo 1, el capítulo 3, versículo 6, para que veas cómo peleando con el poder de nuestra ciudadanía pueden cambiar las cosas, y aquellos pecadores pueden cambiar su manera de pensar y obedecer a Cristo Jesús. Oremos. Padre, yo quiero declararlo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, Señor. Y de veras, Padre, que yo creo que es una buena manera de poder saber, Padre, que si somos aborrecidos por este mundo, es porque definitivamente estamos reconociendo, estamos demostrando que no pertenecemos aquí. Así que, Padre, yo te pido por aquellos que todavía están en este mundo, por aquellos que necesitan a Cristo Jesús. En este momento, Padre, yo te pido porque tú toques sus corazones, que tú puedas proveer, Señor, de esa fe, que es un regalo para que ellos puedan obtener salvación por gracia, Señor. Te pido para las personas que están viendo esta presentación, Padre Santo, esta predicación, que sea tu Espíritu que se mueva en la vida de ellos, Señor. Padre, y para nosotros que ya fuimos salvos, que hemos gustado de tu gracia y de tu misericordia, Señor, el que podamos realmente, Padre bendito, comportarnos como esos extraterrestres que somos en este mundo, porque no pertenecemos aquí como Cristo no perteneció aquí. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Padre, gracias porque esta palabra nos llena de valor. Estas experiencias, ver la vida de estos hombres que realmente decidieron actuar de acuerdo a su ciudadanía, de acuerdo al hecho de que tú eras el dueño de ellos, ¿verdad? De eso, ¿verdad? De poder ver que ellos estando en el mundo no actuaron porque sabían que no pertenecían a ese mundo. Padre, que nos pueda investir de valor, Señor. Que tu Espíritu pueda investirnos, que pueda generar ese valor en nosotros, Padre Santo, para realmente poder demostrar que no pertenecemos a este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puedes decir conmigo, no soy de este mundo. Una vez más, no soy de este mundo. Una vez más, no soy de este mundo. Yo le pertenezco a Dios. Y con eso te dejo, amado, para que tú puedas realmente meditarlo, para que tú puedas volver a ver esta presentación o compartirla con otras personas. Recuerda, todos los domingos a esta hora tenemos esta reunión, ya sea virtual como está viendo en este momento, o ya sea presencial, para que podamos crecer como cuerpo de Cristo y para que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos. Así que, amados, disfruten sus vacaciones de agosto, ¿verdad? No se olviden de Dios y demuestren siempre que ustedes están en este mundo, no le pertenecen a este mundo. Pasen un feliz domingo.